Muy buen día con todos. Vamos a dar inicio con esta tercera serie de conferencias tecnológicas de la Escuela de Formación de Tecnólogos. El día de hoy, el tema que tenemos para ustedes es diseño y montaje de sistemas de puesta a tierra, misma que nos va a presentar el ingeniero Mauricio Ortiz. Por favor, Mauricio, tienes la palabra. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Como le comentó la ingeniera Araceli, mi nombre es Mauricio Ortiz, soy ingeniero en electrónica y control de la Escuela Politécnica Nacional. Mi trabajo actual es el ser y superintendente de proyectos en el sector de la energía, principalmente en construcciones de subestaciones eléctricas y centrales hidroeléctricas. Son las especializaciones en las que yo me he ido ya forjando en estos años. Bueno, cuando salí de la poli, obviamente, lo que primero fue un técnico de instalación, de montaje, donde aprendí el tema de instalaciones, de, de conexionados, de lectura de planos y todo eso. Posterior de eso, entré ya a una planta industrial de acero, donde ya me llevé más del tema de lo que son sistemas de potencia. Entonces aprendí un poco más ya de electrónica de potencia y apliqué obviamente justo el tema electromecánico. Y ya posterior a esto ya me especialicé ya en el sector de la energía principalmente y en estos dos temas, como les había comentado, en construcción de subestaciones y de centrales hidroeléctricas. Entonces, basado en eso, les comento un poquito, o sea, en el campo profesional he ido desde técnico hasta administrador de proyectos, que es lo que hago este rato. Entonces, en este desarrollo de profesionalización, uno va encontrando varios sectores, ¿no? Y desde la universidad a mí me gustaba la parte de electrónica de potencia. Y ya el mismo gusto me fue llevando a la parte de electrónica de potencia y mezclado lo que son sistemas eléctricos de potencia. Entonces, bueno, como he conversado con Araceli, el tema aquí es que nosotros para una construcción bueno, antes de entrar en materia, no sé si tienen alguna pregunta, algo que me quieran preguntar sobre la carrera, sobre lo que he hecho, no sé si algo que quieran conocer más que nada sobre mí antes de entrar a estos temas ya de la parte electromecánica. Bueno, si no hay preguntas, seguimos, ¿ya? Ya, en el tema de construcción de ya subestaciones eléctricas, que es lo que les voy a hablar este rato, existen varias etapas, ¿no? La primera etapa en sí es lo que hablamos ya, los diseños preliminares que siempre se establecen, y posterior a eso nosotros ya empezamos con el tema de construcción. Nosotros hablo como empresa, ¿no? Y sobre eso también está un grupo de trabajo que siempre son técnicos montadores, especialistas de diseño, ingenieros de desarrollo, está los especialistas de protección, los especialistas de control. Tenemos también lo que es el tema de ingenieros estructurales. Entonces, todas esas personas trabajamos siempre de la mano para poder tener una subestación, una puesta en marcha de subestación. Nuestro trabajo consiste principalmente en tener el terreno y posterior a eso tener una subestación interconectada al sistema nacional de interconexión. Entonces, ese es el objetivo principal de las construcciones. Ya, entonces, cuando comenzamos acerca del tema a tratar, un primer tema siempre en la parte electromecánica es el tema de la puesta a tierra. Pero obviamente, como ustedes deben saber, los sistemas de puesta a tierra tienen su importancia y es la más principal porque un mal sistema de puesta a tierra puede traer problemas a los equipos
problemas a las personas. Entonces, para la parte electromecánica, es, es importante tener un buen diseño de sistema, de un sistema de protección, de un sistema de puesta a tierra, que obviamente ahí sí, les puedo decir, no se puede considerar un costo innecesario. Sí optimizar, pero no se puede disminuir el valor de esta parte del montaje del sistema de puesta a tierra, porque es extremadamente fundamental. Al- alguna vez, por un tema de una mala conexión a puesta a tierra, se nos dañó un generador de emergencia. Entonces, el hecho de tener un mal diseño o algún inconveniente en la parte de puesta a tierra, entonces sí nos complica a nosotros, nos complica a la larga. Entonces, por eso es muy importante y no reparar en gastos en este tema, ¿no? Es la inversión que se hace bien importante y obviamente por eso le había comentado ahora a Araceli para poderles explicar un poquito más el tema de cómo hacemos un diseño y un montaje del sistema puesta a tierra que les voy a explicar en este momento. Bueno, ya en la parte práctica nosotros seguimos la normativa IEEE ¿Listo? 80-2013. Entonces, esta normativa es básicamente la guía para sistemas de puesta a tierra en subestaciones eléctricas. Esa es la que usamos en sistemas de puesta a tierra de hidroeléctricas y en sistemas de puesta a tierra de subestaciones. Entonces, bueno, sigamos. Ya, como ustedes pueden ver, el propósito de un sistema de puesta a tierra es establecer la base para el diseño, las seguridades que existen en referencia en una subestación, en condiciones de falla entre los puntos que puede tener el ser humano. También examinar las prácticas de puesta a tierra de la subestación con referencias a la seguridad y desarrollar criterios para un diseño seguro y proporcionar un procedimiento para el diseño de sistemas de puesta a tierra basados en estos criterios. Estos son los propósitos con los que prácticamente se establece la IEEE, la IEEE 80. Hay varias versiones, ¿no? La 2000, la 2013, es con la que yo he trabajado prácticamente en este periodo. Entonces, con eso se ha ido diseñando los sistemas de puesta a tierra. Las normativas no difieren mucho, sino más bien se especializan ya en varios cálculos en sí. Entonces, en la gráfica ustedes pueden ver, ¿no? Ya lo que es un diseño electromecánico en sí. Entonces, como ustedes saben, las estructuras tienen un diseño, son basadas en un diseño, un detalle de cargas. Sobre las estructuras siempre van equipos, en este caso, equipos de potencia. Hablamos de equipos disyuntores, de equipos de seccionadores, transformadores de potencial, transformadores de corriente. Para rayos, esos son los principales equipos de patio que se los conoce y son los que están expuestos. Aquí en la parte superior, ustedes van a ver que existen unas caras planas, donde en esas caras planas lo que se pone es las puntas Franklin, que se conocen como puntas Franklin o varillas de Copperware. Entonces, desde la punta del pararrayo hasta el final de lo que son las bases de las torres, siempre se coloca cable, y estos cable de cobre desnudo o cable aislado, y estas bases siempre se van, y estas conexiones se realizan a la malla de tierra. La malla de tierra en sí o sea, ya está formada por sueldas térmicas, pero aquí siempre se realiza con conexiones tipo GRAP, la mayor parte. Entonces, de esta forma, lo que logramos en sí es que todos los equipos en sí estén en un sistema de puesta a tierra. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, por eso decía que en una subestación, en cualquier parte, nosotros colocamos los equipos de patio, las estructuras, las puertas, todo lo que es metálico siempre se va aterrizado, ya por práctica, ¿no? Igual en los tableros de control,
En los electroductos, nosotros, y las bandejas de entrada igual, se coloca el tema se coloca las puestas a tierra. Entonces es un tema muy importante y para los diseños. Bueno, y aquí en la siguiente gráfica ustedes pueden ver el perfil de una subestación eléctrica. En la parte inferior ven ya lo que en sí la subestación eléctrica, una foto de la subestación eléctrica, y aquí tenemos un corte, ¿no? Pues nosotros tenemos aquí lo que son los perfiles, estos perfiles que son tipo CM1, perdón, CM2, que forman la barra de transferencia. Tenemos aquí los alrededores tipo pedestal, tenemos aquí un seccionador de barra, un seccionador de barra, un seccionador de posetierra y un seccionador de transferencia. Aquí tenemos los TPs, 3 TPs, uno por cada fase, y tenemos el disyuntor principalmente. Entonces, esta parte, que ustedes lo ven aquí, forma la barra de 69. Todo esto es una subestación de 69 a 22 kilovoltios. O en otros casos es 69 a 13,8. Son los dos estándares que se manejan aquí en Ecuador para su transmisión. Entonces, posterior a lo que es la línea de 69, que es de esta azul, se cambia a una línea de 22 kV a través del interruptor, perdón, el transformador. Transformador es un transformador reductor de potencia, pero va de 69 a 22 y se energiza la barra de 22 kV. Y sobre la barra tenemos las salidas de los alimentadores, ¿no? Tenemos aquí el disyuntor y tenemos los aisladores pedestal junto con sus pararrayos que forman la barra de 22. Entonces, básicamente una subestación eléctrica es transformar los 69 a 22 y mantener, y obviamente bajo la potencia si no estoy mal, ese es un transformador de 25 MVA. Entonces, de esta forma tenemos. Entonces, en esta subestación que ustedes le ven aquí en la parte inferior, ustedes ahí pueden ver, hay cada uno de los equipos más o menos de perfil. Se ven 6 líneas. Esta es una subestación de 6 líneas de 69 y 10 alimentadores de 22. Pues obviamente en un plano más allá les voy a mostrar ya la vista en planta para que puedan darse cuenta de cómo era el tema electromecánico. Entonces ahí pueden darse la dimensión, pueden darse cuenta cuál es la dimensión de la parte electromecánica y obviamente, como les había comentado, todas las barras. Entonces, obviamente, para aislar lo que son las fases, nosotros tenemos aquí estos aisladores poliméricos. Entonces, de esta forma estamos aislando las barras de 69 a los pórticos. Entonces, si bien está aterrizado el pórtico, las barras obviamente no están a tierra, sino están con su margen de 1 metro, sobre 1 metro de distancia que debe existir entre la fase y el neutro. Entonces ahí ustedes lo pueden ver todo el tema. Ya, bueno, aquí es un poco de lo que es la importancia que cumple un sistema de puesta a tierra, ¿no? Entonces tenemos los objetivos fundamentales, como les había comentado, es sobre los equipos y el otro sobre las personas. Entonces el objetivo indica proporcionar los medios para el transporte de corrientes eléctricas a la tierra en condiciones normales y anomalías, sin exceder cualquier límite de operación o funcionamiento de equipo o atentar contra la continuidad de servicio. Es decir, o sea, aquí, y como ustedes saben, siempre hay en equipos electromecánicos, equipos electrónicos, siempre tienen sus corrientes de fuga. Entonces, sus corrientes de fuga, sus corrientes de puesta a tierra. Entonces, todo esto se transfiere al sistema de puesta a tierra y a su vez al interior de lo que es la malla en sí. Entonces, ese es el primer objetivo fundamental de la norma IEEE 80, ¿no? O sea, buscar la seguridad de los equipos. Más que nada, como les había comentado, un problema que tuvimos en un generador de emergencia, se nos dañó la parte de control, manual de fuerza, pero el equipo estaba completamente inválido. Entonces, ya son cosas que salen del mundo, pero siempre se prevé ese tipo de situaciones, ¿no? Y lo otro, obviamente, ¿no? Es asegurar que una persona en las inmediaciones de las instalaciones del mallado de tierra
no esté expuesto al peligro de una descarga eléctrica crítica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ustedes ven en la gráfica, o sea, las personas y los técnicos, los operarios, los especialistas siempre caminamos por ahí. Y es un riesgo, y fuera un riesgo si un sistema de puesta de tierra estuviera mal diseñada, ¿no? Porque ahí corremos el riesgo de tocar cualquier estructura y que esté energizada. Pues, no energizada, sino que tenga un voltaje que no sea, que sea alto, o sea, que no sea admisible para el ser humano. Eso ya igual les voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, es el objetivo, el otro objetivo que busca la norma IEEE 80. Aquí, bueno, aquí la seguridad para controlar es, obviamente, el aterramiento intencional y el aterramiento accidental. Es el intencional, es los electrodos a tierra enterrados a cierta profundidad debajo de la superficie. Y el aterramiento accidental es el que esté establecido por una persona expuesta a un gradiente de potenciales, proximidades de una instalación de puesta a tierra. Entonces, como ustedes saben, nosotros también generamos, o sea, tenemos una resistencia que puedes, o sea, somos conductores, se puede decir, pero al ser conductores también nosotros podemos generar, o sea, podemos llevar una carga a puesta a tierra. Entonces, por eso es que se habla de un aterramiento accidental, porque es la exposición que una persona puede tener sobre un sistema eléctrico de potencia. Y obviamente ya el aterramiento intencional que va junto con el anterior, porque obviamente, como le digo, o sea, ustedes saben, un sistema eléctrico, cualquiera que sea, siempre tiene una fase, un neutro y un pin de tierra. Entonces, ese es el aterramiento intencional, ¿no? O sea, las computadoras puesta a tierra, un sistema de potencia puesta a tierra, un sistema de comunicaciones con puesta a tierra. Entonces, el intencional y el accidental, como les había comentado, o sea, es de las personas que somos conductores en un sistema de potencial eléctrico. Entonces, esas son las cosas que se busca controlar, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, ya como había conversado con ingeniera Araceli, hay mucha teoría sobre esto. O sea, hay mucha teoría, mucha documentación, pero yo les quería hablar más que nada ya del tema práctico en sí, que es lo que nosotros hacemos de la normativa. O sea, obviamente la norma tiene sus 300 páginas, que son valiosas, cada una explicaciones de todo, pero básicamente ya en un tema práctico, nosotros ya nos vamos a 12 pasos, básicamente, a 12 pasos que establece la norma. Entonces, esos 12 pasos son como ustedes van a ver aquí. Primero es conocer el tipo de suelo que se va a implementar en la media de tierra. El paso 2, definir el tamaño del conductor. El paso 3 son los voltajes de paso y de criterio. Paso 4 son los diseños iniciales. Con estos diseños iniciales, ya en el paso 5 se saca una resistencia de puesta a tierra, una corriente de puesta a tierra. Entonces, estos dos valores se evalúan y se evalúa con el voltaje de toque, que igual se calcula, ¿no es cierto? Se calcula, y se obtienen los datos. Eso, bueno, eso les vamos a explicar un poquito más adelante. Tenemos aquí también ya en sí lo que son los voltajes medidos, los voltajes de paso y de toque. Entonces, de aquí obviamente se evalúan nuevamente estos dos criterios y nuevamente regresamos a un ajuste de rediseño hasta que obviamente el diseño cumpla, simplemente tenemos el diseño final. Entonces, estos son los 12 pasos que obviamente nosotros que se manejan ya en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso, como les había comentado, es el paso 1 que se refiere al mapa del terreno, al plano de ubicación que debe proporcionar, a ver,
El mapa del terreno y el plano de ubicación general de la subestación debe proporcionar una buena estimación del área a ser conectada a la tierra. Es necesario un estudio de resistividad del suelo, donde se determina el perfil de resistividad del suelo y el modelo de suelo necesario, es decir, uniforme al modelo de 2 capas. Entonces, para eso nosotros utilizamos lo que son los taurómetros. Aquí yo les he puesto como ejemplo lo que es un fluke y obviamente una calibración. Entonces, eh, de ahí nosotros, obviamente, nosotros para hacer el tema, usamos los equipos que por lo regular utilizan el método de Wen o Schneider. Entonces, con este equipo, nosotros realizamos un diseño, un modelo de 2 capas. Entonces, usted tenía aquí el reporte de mediciones, que quería mostrarles más que nada para que puedan ver. Entonces, aquí ustedes pueden ver, ustedes pueden ver el tema de la... ¿Sí están viendo, tal vez? ¿Sí están viendo un reporte? Sí, sí estamos viendo. Sí. Ya, ok. Entonces esta es la ubicación de la malla de tierra, ¿no es cierto? Este fue para la ciudad de Cuenca, en el Parque Industrial Chavillac. Entonces se realizaron varias mediciones, bueno, desde el perfil topográfico, el equipo que habíamos hecho y las mediciones. Entonces, sobre el terreno se hizo varias mediciones, ¿no? Para obtener el modelo de 2 capas. Entonces tenemos 41, 42, 43, 44. Todo esto está en color amarillo, se podría decir. Este es el perímetro de la subestación. Entonces se dividió en 4 cuadrantes para poder generar una resistencia promedio. Entonces aquí se hizo las mediciones de los equipos, la resistencia de la diagonal 1. Entonces del cuadrante 1, ustedes pueden ver si es una diagonal, se midió distancia. Entonces aquí ustedes tienen la distancia a la que se colocaron las picas, ¿no? A 1 metro, a 2 metros, a 4 metros, a 6 metros y a 10 metros. Entonces de eso sale una resistividad promedio. Y aquí tenemos la resistividad, ¿cómo se llama? La, la, la ecuación de la resistividad, ¿ya? Entonces, en base a eso, aquí tenemos definido lo que son las medidas, la resistencia, y se procede al cálculo, ¿no? Entonces, estos cálculos, como ustedes pueden ver, aquí se puede ver el sistema que es un sistema de 2 capas. O sea, el 2 capas. En un grafiquito más ya les muestro cómo es este nivel de 2 capas. Entonces, básicamente este es el tema 1. Entonces, aquí está la obtención de la resistividad, la profundidad de la capa 1 y de la capa 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 2 tipos de resistencia, ¿no? Una resistencia de 85.22 y una resistencia 2 de 9.25. Para la capa superior y para la capa inferior. Entonces, es decir, que bajo su suelo la resistividad era mejor, bajo esta distancia. Bajo, si no estoy mal, capa inferior, 2 metros, y bueno, entonces ahí están los datos ya obtenidos. Entonces, este es la curva de resistividad, ¿no es cierto? Que más o menos refleja lo que es el estudio de 2 capas. Entonces aquí están las mediciones que se hizo. Utilizando el método de Wade. Bueno, entonces ese es el pequeño informe que les quería mostrar. Entonces, ese fue el estudio de modelos de 2 capas que se entregó más que nada para que sea eso la base del primer paso. Después de eso, ya. Pues en esta gráfica, ustedes van a ver un tema un poquito más a fondo. Aquí utilizamos un equipo básico, un equipo italiano que le pueden ver aquí. Entonces aquí se colocan picas a lo largo. Este es ya para una modernización en la ciudad de Loja. Entonces aquí ya tenemos los equipos instalados, estamos instalando más equipos en la parte adyacente. Pues el objetivo es ese, ¿no es cierto?
Aquí nosotros vamos, aquí se colocó entre 4 y 5 picas por método de Wenner y si tuvo este perfil. Este perfil, el fabricante lo, lo, lo ve. Este perfil es realizado para 15 metros, es una profundidad de 15 metros. Entonces ustedes pueden ver aquí entre azul y amarillo donde hay mayor resistividad. Entonces, como es a 15 metros, lo que nosotros necesitábamos, o sea, era esta distancia, la pequeña. Entonces, este está en el valor de 80 ohmios por metro. Aquí cambia a 300 ohmios por metro, 700 ohmios por metro, 1700 ohmios por metro y una de 4000 ohmios por metro. Entonces, el objetivo principal aquí es el estudio de aquí, porque sobre esta zona azul se va a colocar la malla de tierra. Y las picas en sí, o sea, serán un poquito, ese es un poquito menos, porque obviamente, como le digo, aquí este perfil, el perfil del terreno, estaba completamente, o sea, se hizo un estudio del perfil del terreno. Entonces ahí ustedes pueden ver, o sea, cómo va cambiando la resistividad mientras vamos acercándonos, o sea, mientras nos vamos alejando de la superficie de la subestación. Entonces, como les había comentado, es un equipo PASI y se coloca acá, es un equipo italiano, a diferencia del FLU. Realizaba el mismo método de Wenner, pero los resultados y las tablas eran mucho más complejas porque era un estudio a 15 metros. Lo que hacen con este equipo es prácticamente es saber si si hay agua en la parte inferior. Conversando un poco con el técnico que hizo este tema, me comentaba que utilizan más que nada en esta zona de Loja, es por el tema por el tema de minería. Entonces hacen estudios más o menos ya tienen sus estudios, sus perfiles de dónde encontrar agua, dónde hay agua, dónde posiblemente haya material para minas. Entonces, justamente ese era el objetivo de esto, ¿no? Ustedes saben, y ya, o sea, cada estudio tiene su especialista, pero utilizábamos este equipo más que nada porque nos daba los valores de resistividad, ¿no? Que es ohmios por metro. Entonces, de esta forma se establece un valor que se conoce en la resistividad, que es un valor de ohmios por metro. Con ese conocido, vamos al siguiente punto, que es el paso 2. Con el paso 2 ya es determinar el tamaño del conductor, ¿no? Entonces, el tamaño del conductor está determinado por la ecuación 11.3, que es la que se puede ver, ¿no es cierto? La corriente, la, bueno, de aquí se puede despejar la sección transversal ¿cómo se llama? La sección transversal del cable conductor. Entonces ahí está básicamente la sección transversal, la temperatura admisible en grados centígrados, temperatura ambiente. Esta temperatura admisible es la temperatura característica del conductor. En más allácito, bueno, después vamos a ver cómo, o sea, son datos que se obtienen en tabla, ¿no? Entonces tenemos la referencia a las constantes de material, el coeficiente térmico resistente en temperatura. Entonces, el RO que les había comentado es la resistividad del conductor de tierra a una temperatura F7 en microns por centímetro. Todo esto son datos de los conductores. Entonces, por eso es que lo único que tenemos que tener aquí en esto es la corriente de falla. Una corriente de falla debe ser la máxima corriente de falla que se prevé a futuro, que se llevará a cabo cualquier conductor del sistema opuesto a tierra, y el tiempo T debe reflejar la máxima duración del tiempo de despeje posible. La corriente de falla es un valor que es resultante de un estudio de protección. Cuando uno hace un sistema eléctrico de potencia, pone las cargas, establece las cargas, diseña las cargas de motores, de iluminación, o sea, las cargas fuertes de equipos y todo lo que va a transmitir. Entonces, una vez que se hace el estudio de protecciones, se establece la corriente de falla.
Entonces, en esa corriente de falla es la que se usa para diseñar. Obviamente no puedo aquí el tema de, o sea, no es un tema muy, o sea, aquí no viene este tema de protección, pero el dato proviene de ahí. Y la temperatura es perdón, el tiempo T, que son los dos valores más importantes, es el tiempo del que se debe despejar la falla, ¿no? Entonces, más adelantito les muestro cómo se establecen los tiempos y cuáles son los normales, ¿no? Porque no es lo mismo tener una falla de medio segundo a tener una falla de 3, 4 segundos en una corriente de cortocircuito por lo regular sabe ser de entre 10 kiloamperios a 20 kiloamperios. Entonces con eso sí, o sea, para eso nos sirve la normativa, ¿no? Para poder seguir a conciencia esto. Bueno, entonces aquí están las dos tablas que les había comentado. Entonces aquí, aquí está el cable, las constantes que se mantienen a temperatura 20, el K0, el T, el ρ a 20 grados y el TCAP que es la capacidad térmica. Entonces aquí se están, y cada uno de los, y con cada uno con cada uno de los materiales que se forma la malla de tierra, con cobre aluminio, con acero, con acero inoxidable, bueno, está todo, o sea, la normativa en sí contempla todo este tema, ¿no es cierto? Tenemos aquí también la tabla 2, que son los constantes de material, y esta tabla 2 va a llevarles al siguiente punto, a la siguiente diapositiva que les muestro. La siguiente diapositiva es el resumen del paso 2. Ya, posterior a lo anterior que ustedes vieron, se resume en una ecuación para efectos prácticos, ¿no es cierto? Porque, como les había comentado, o sea, estamos hablando de temas prácticos, más no de temas teóricos. Entonces, el área en Casemil o en MCM es la corriente de falla en kiloamperios, la constante de la tabla 2, que como ustedes vieron acá, está aquí dependiendo del material que se utilice, y, y la raíz cuadrada del tiempo de la duración de la corriente de falla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí solamente utilicé uno de 20 kiloamperios, que es que es el diseño anterior con el que se hizo este estudio. Entonces, de 20 kiloamperios, la constante de 7, que es el que estamos usando cobre, y la raíz de 3, que son 3 segundos de duración. ¿Ya? Entonces, ahí se tiene 242,5 MCM, y que se usa al final un valor estándar que es del 250 MCM, 250 MSM o 350 MSM me parece que son los valores existentes que hay. Ya, bueno, como características mecánicas, el conductor debe tener la fuerza para resistir todas las previsiones de abuso mecánico y corrosivo durante la vida útil de diseño de instalación de puesta a tierra. Esto principalmente es porque a veces nosotros preferimos utilizar cobre desnudo, cobre al 100% al 99% de pureza. Más que nada porque ustedes saben, el pasar de los años, una puesta a tierra tiene que durarnos para toda la vida. Entonces, por eso les he hablado de que no, aquí la inversión es justificable una inversión alta, porque eso nos va a determinar un buen sistema de puesta a tierra. Como se ve con el conductor debe tener una conductividad bastante alta para prevenir cualquier posible caída de tensión peligrosa durante una falla para la vida de instalación de la puesta a tierra. La necesidad de limitar la temperatura del conductor. Bueno, eso ya, como les había comentado en la tabla anterior, están los datos de las tablas. Y obviamente un factor de seguridad debe aplicarse al sistema de puesta a tierra, al igual que como otros componentes eléctricos. Ahora, aquí hay un tema que ustedes pueden notar. Una malla de tierra de 250 MCM no es tan real aquí en la práctica en sí. Lo que sí se utiliza son cables 2 ceros, 4 ceros. A lo mucho baja un cable 2 AWG. Eso más que nada por la práctica ya en sí. Cuando son corrientes de falla, cuando son corrientes de falla altas sobre los 15 kiloamperios, netamente tiene que ir un cable 4 ceros AWG. Obviamente esto está limitado y restringido por dos factores.
por el tiempo de fuga y por la constante. Entonces, es muy importante, a veces sí salen valores extremadamente bajos, más que nada por el tiempo de fuga, porque limita bastante, ¿no? O sea, no es 3 segundos realmente, sino hablamos ya en la práctica de lo más fuerte son que se ha diseñado son 0.5 segundos. Entonces, obviamente el calibre baja, pero es un calibre que les puedo decir que sale, por decirles, un 6 WG o cosas así. Entonces, ya en la práctica en sí, nosotros no utilizamos cable 6, sino utilizamos 2 ceros y 4 ceros. 4 ceros para corrientes altas, corrientes de falla alta sobre los 15 kiloamperios y 2 ceros ya sobre el 1 kiloamperio, que es claro que sea tan bajo, pero bueno, es así como se utilizan estos dos tipos de cable, principalmente para hacer estas mallas grandes, se puede decir. Ya, el paso 3, tenemos ya lo que es las tensiones de toque y de paso. Aquí ustedes pueden ver las tensiones de toque y de paso toleradas están determinadas por las ecuaciones 8.3 y 8.4. ¿Ya? Entonces aquí no se le ve, bueno, las ecuaciones, estas son las ecuaciones de paso y las ecuaciones, perdón, el voltaje de paso y el voltaje de toque. Entonces, en el voltaje de paso, ustedes tienen las dos constantes de resistencia y la corriente de falla. Entonces, siempre se calcula para un peso de 50, para un peso de 70. Entonces, las constantes y los valores están dados. Tenemos aquí la resistividad, obviamente la del paso 1, y lo que es hijo, eso fue el nombre, déjenme ver, aquí la capacitancia. Bueno, entonces aquí ustedes pueden ver ya un poco la definición de lo que es. De las tres más importantes los voy a escribir porque obviamente, como les había comentado, la normativa es bastante profunda, ¿no? Pues tenemos aquí el voltaje de paso, que es la diferencia del voltaje que existe una persona cuando da 1 metro de distancia con los pies sin tocar ningún objeto. Entonces este es el primer paso de seguridad, ¿no? El voltaje de paso. Y el voltaje de toque, que es ya la diferencia de potencial entre el margen de potencial a tierra, que es GPR, y la superficie potencial donde una persona está a pie. Y al mismo tiempo puede tener una mano en contacto con una estructura a tierra, que sería el voltaje de toque. Sí, el voltaje de toque es este voltaje entre la persona y el sistema de puesta a tierra. Pues el GPR es el máximo potencial eléctrico que la malla de puesta a tierra de una subestación puede alcanzar en relación a un punto de conexión a tierra lejana que se supone está al potencial de tierra remota. Este es igual a la corriente máxima por la resistencia de la malla. Entonces este es el paso 3. Ya. Bueno, estas son las ecuaciones. Existen ecuaciones, pero bueno, más adelante les voy a resumir cómo se hace ya en la práctica en sí. Tenemos las ecuaciones y estos ya son los rangos, los tiempos que les había comentado anteriormente. Pues, principalmente, aquí, los efectos de una corriente eléctrica que pasa a través de las partes vitales del cuerpo humano dependen de la duración, magnitud y frecuencia de la corriente. La consecuencia más peligrosa de tal exposición es una condición cardíaca conocida como fibrilación ventricular, lo que resulta en la retención inmediata de la circulación sanguínea. La curva Z, que pueden ver aquí, de la corriente del cuerpo en función del tiempo fue desarrollado por Wilhelm, que fue publicado por Wilhelm y Lim, y se muestra en la figura 5 que corresponde a esto. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el tema de la curva Z que está definida por Wilhelm y obviamente forma parte, ¿cómo se llama?, los máximos y mínimos de la fibrilación ventricular en el tiempo con la corriente que circularía. Entonces, ya como les había comentado, el límite son para tiempos cortos de 0.2 segundos y luego disminuye a 2 segundos, pero para una corriente de 50. Entonces, prácticamente este es el rango donde se trabaja entre 0.2 y 2. Pero para prácticas ya más habituales, nosotros utilizamos 0.25 o 0.5.
Son dos valores estándar que se puede utilizar, obviamente con el objetivo de disminuir o sea, que la falla se elimine lo más pronto, la falla vaya a tierra lo más pronto. Entonces, ya en el paso número 4 tenemos el diseño preliminar. Entonces, en la figura primera, en la foto, les mostré el patio de 69, los dos transformadores y el patio de 22. Entonces, todo eso, no me acuerdo bien, creo que era una hectárea de terreno, estaba colocado una malla a tierra. La retícula era si no estoy mal, era de 5 por 5 y sobre eso se iba sacando los chicotes o derivaciones para cada uno de los equipos, cada uno de los equipos, cada una de las, ¿cómo se llaman? Cada uno de los equipos y cada uno de las torres, claro, de las torres y bases de cimentación. Entonces también hay una práctica que también se coloca sobre las columnas, ¿no? A veces en el proceso de construcción, primero se construye la malla de tierra y posterior se construye lo que es la casa de control y sobre eso se fusiona la malla de tierra con las estructuras de la columna. Entonces, más adelante les muestro ya en sí cómo sería. Entonces, tenemos aquí el paso 4, el diseño preliminar debería incluir un conductor perimetral que rodee todo el área de puesta a tierra completa, además de los adecuados conductores cruzados para proporcionar un acceso conveniente a los enterramientos de los equipos, y las dimensiones iniciales de separación del conductor y la ubicación de la barra de tierra deben basarse en la corriente y el área que está siendo puesta a tierra. Entonces, básicamente, o sea, lo que comúnmente conozco como la geometría. Entonces, esto es la geometría. Entonces, esto es una geometría cuadrada. La IEEE 80 ya tiene varias, varias, varias formas, ¿no? Entonces, es una forma rectangular, una forma triangular. Entonces, eso ya les muestro más adelantito cómo se configura en un software de validación. Paso 5. La estimación de la resistencia preliminar del sistema de puesta a tierra en el suelo uniforme es determinado por las ecuaciones 14.2 y 3, que son estos valores de resistencia. ¿Ya? Entonces, esta resistencia es la resistencia de la puesta a tierra, del conductor. Y esta resistencia es el valor de las varillas. Entonces, sobre esto siempre se coloca varillas. Entonces, ya va más dependiendo del diseño y del ajuste como se vaya haciendo. Entonces, por lo regular, casi las varillas se ponen en las esquinas para evitar sistemas de equipotenciales y se coloca cerca de lo que son equipos frágiles. Hablamos, por ejemplo, de un transformador de potencia. Pues un transformador de potencia siempre se le coloca lo más cercano posible ¿cómo se llama? Una varilla Copperwell, más que nada para que la descarga sea inmediata. Pues de esta forma, si existe una descarga, lo que hace primero es distribuirse, la corriente de falla se distribuye por la malla y aparte de eso tiende a irse a la tierra en sí a través de los conductores. Entonces, entonces estas dos ecuaciones lo que hace uno. Una la resistencia del conductor y la otra la resistencia de la varilla copper. Entonces, estas dos se determinan. Ya, entonces, ese es el paso 5. Entonces, el paso 5 dice, para el diseño final, las estimaciones más precisas pueden ser deseado un análisis por computador basado en el modelado de los componentes de tierra en detalle por calcular resistencia con alto grado de precisión, suponiendo que el modelo de suelo se elige correctamente. Entonces, básicamente, hasta aquí llega un punto de diseño donde de cierta forma el diseñador escoge las variables, escoge el calibre, hace un estudio de resistividad, pero ya en la práctica en sí nosotros utilizamos un programa. El programa que nosotros utilizamos es el ETAP. No sé si algunos lo conozcan.
El ETAP es un programa de sistemas electrónicos de potencia y una de las funciones que tiene que utilizamos solo para este es un sistema de puesta a tierra. Entonces, bueno, aquí está un sistema ETAP y aquí se coloca este puesta a tierra y se le da los parámetros que ya, bueno, ya están un poquito adelantados en esto. Aquí, más que nada para presentarle de forma inmediata. Entonces, déjame ver si se abrió. Híjole, se fue. Bueno, ya se abre. Entonces, como les había comentado, en esta parte ya está el software en sí. Entonces, verán, aquí ustedes pueden ver la malla que se ha construido. Entonces, esta es una malla tipo L que les he puesto para ejemplos prácticos. En la parte de aquí, ustedes pueden ver qué tipos de malla hay. Entonces, en esta parte, editamos cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos malla tipo cuadrado, malla tipo T, malla tipo L, malla triangular. Entonces, estas son las mallas estándar que presenta la IEEE 80. Entonces, aquí. Entonces, en esta parte negra, ustedes ven cómo se mueve ya en sí la malla de tierra, ¿no? Y está formado por los conductores y todo eso. Entonces, este tiene 6 conductores, que básicamente es ese. Esta es la una parte. Aquí está la otra parte, ya lo que es el estudio de resistividad, ¿no es cierto? Entonces, en la parte superior, aquí le ven el tema de la superficie. En la parte inferior, en la parte inferior está ya lo que es la capa, el estudio de resistividad adhesiva, ¿no? Entonces, de aquí a acá hay una distancia de 85 centímetros, y de aquí a acá ya es obviamente la varilla de 2.4 metros. Entonces, ahí ustedes pueden ver. Pues para editar, le pegamos acá y aquí colocamos las características, ¿no es cierto? La distancia a lo largo y a lo ancho en el eje X, a lo largo en el eje Y, colocamos ya lo que es la distancia, el, la barra Copperwell. Entonces, ustedes ven, ponemos Copperwell, el calibre, ¿qué calibre es? Si es calibre 2.0, es calibre 2.4, obviamente, como ustedes pueden ver, estos tienen calibres desde el 12. Entonces, nosotros utilizamos para este 10. Entonces, aquí sale el número de conductores. Estos ya son datos. Aquí, por ejemplo, yo les había comentado, aquí se puede colocar ya lo que son las varillas. Por ejemplo, nosotros podemos poner un valor de 10, por decirles, o algo así como que se mueve de 24 varillas. Pues desde mi gráfico les va a salir las 24 varillas. Pero el diseño en sí simplemente es con 6 varillas, ¿ya? El diámetro de las varillas, la longitud el diámetro del, del calibre de las varillas y la longitud, ¿ya? Entonces, una vez colocado eso, nosotros nos vamos acá a este renglón que les dice el caso de estudio. En este estudio ya tenemos aquí lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, tenemos aquí lo que son los tiempos de falla, la corriente de fuga, la reactancia y luego, espérame, en la presentación le tenía cada uno de los. Ya. Entonces, dentro de la simulación tenemos en las duraciones de falla, no. El TF, que es la duración de corriente de falla en segundos para determinar el factor de evolución. Normalmente se supone que la duración de falla, TF y PC, descargas son iguales, a menos que la duración de falla sea la suma de descargas sucesivas. Entonces, como le dices, o sea, el tiempo en los tres es igual, a menos que sea un caso exclusivo.
Los factores de corriente. El SF es el factor de división de corriente en porcentaje relacionado a la magnitud de corriente de falla con la de su porción que fluye entre la rejilla de puesta a tierra y la tierra circulante. ¿Ya? O sea, es la relación que existe entre la puesta a tierra y la tierra en sí, la tierra en sí. Tenemos la capacitancia, que es ingresa el factor de predicción correctiva en porcentaje, teniendo en cuenta el aumento relativo de las corrientes de falla durante la vida útil de la estación para un crecimiento futuro del sistema de 0 CP es igual a 100. Y la relación hay que saber que la relación entre el sistema de reactancia y la resistencia es la velocidad, la tasa de desintegración de cualquier desplazamiento. Entonces, esos son los valores más importantes que se colocan. Entonces tenemos aquí. Entonces, para este ejemplo pongo 8 kiloamperios de reactancia 10 y lo recomendado por el diseñador 70.5 y 78 de capacitancia, de la tolerancia. Entonces, esos son los datos de estudio con los que se generan. Y aquí, y obviamente vamos acá ya, entonces aquí ya sacamos el cálculo y el informe en sí. Más que nada ustedes van a ver el voltaje de paso calculado es de 579 y el voltaje tolerable es de 1413. Entonces, por esto cumple el voltaje de toque. El voltaje de paso calculado es 416 y el voltaje es, ¿cómo se llama? Y ya el tolerable es de 5000. El GPR es de 4.4 kilovoltios y la resistencia obviamente es por debajo de un ohm. Ya en normativa, por lo regular las subestaciones son entre 1 y 5, entre 1 y 5 ohms de resistencia de puesta a tierra. Vamos a hacerle un caso donde no se presente, donde no, vamos a meterle 20 miliamperios, a ver qué es lo que pasa. Se hace nuevamente el cálculo y aquí ustedes pueden ver que le sale una alarma, ¿no? De que el voltaje de toque excede los límites tolerables. Pues obviamente se vuelve a corregir, mejorando la geometría, mejorando el calibre. Entonces no sé si tal vez mejorando el calibre aquí hacemos esto y hacemos un nuevo cálculo. Y obviamente, y aquí ya se puede ver, ¿no es cierto? Aquí cumple nuevamente solamente cambiando el parámetro. Paso 6, paso 7, paso 8, paso 9 son básicamente lo que es ya la evaluación y el rediseño. Como yo le había comentado, ya en la práctica en sí, lo que nosotros hacemos es utilizar un software. Hay por sí, obviamente, varios equipos, pero varias hojas de Excel que he visto que utilizan algunos diseñadores. No es que nada es meter datos y sacar. Pero como empresa en sí preferimos nosotros utilizar ya un software ya más especializado, ¿no? Obviamente el ETAP tiene su, tiene sus diseños y, perdón, tiene un alcance un poco más alto, pero no sirve este tema, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros, de esta forma, el paso, nos ahorramos del paso 6, el paso 7, el paso 8, el paso 9, el paso 10, el paso 11 y el paso 12, que ya es simplemente que se establece que se debe cumplir. Bueno, no les voy a leer porque ya está un poquito sobre el tiempo, más bien les voy a explicar un poquito ya lo que es ya en sí las mallas de tierra. Entonces, aquí en el plano, aquí en la gráfica ustedes pueden ver, esta es una central hidroeléctrica. Entonces ustedes pueden ver aquí que son los grupos de generación y aquí son los túneles de descarga. Entonces de aquí se puede ver la construcción, ¿no es cierto? Como por aquí baja la tubería, se divide en dos y de ahí se va para la descarga en el río de acá. En el río Papayacta me parece que es este río. Entonces, es así como se diseña. Entonces, el primer paso es todas las cimentaciones poder realizarlas. Luego de las cimentaciones, se aplana el terreno y obviamente ya se ve una forma diferente. Entonces, ahí ustedes pueden ver la malla en tierra en sí, cómo se está estructurada, cómo va a ser, y ya en la práctica, cómo se puede ver ya la retícula antes de tirar cobre. Ya, entonces una vez se tira el cobre,
por el eje X, por el eje Y, entonces se realizan las sueldas exotérmicas. Entonces ahí se puede ver algunos tipos de sueldas exotérmicas, ahí el tipo de varilla, el tipo TA, el tipo GT. Para esto siempre utilizamos lo que es ya una, un, perdón, ese es un plano, ya hicimos, vamos a catálogo, ¿no es cierto? Un catálogo que utilizamos nosotros es estos catálogos. Entonces, por ejemplo, aquí está cada uno de los catálogos, está, por ejemplo, el tema de la pólvora, el tema del zinc, el tema de la suelda. Entonces, aquí básicamente está, o sea, ya dependiendo de cada fabricante, tienen las formas. Mira, por ejemplo, aquí es más sencillo, es de cuatro pasos. No sé si alguien ha hecho sueldas exotérmicas, saben un poquito el tema. Entonces, es el equipo. Este equipo lo que hace es generar una corriente para que se fusione el cobre. Entonces, aquí está cada uno de los tipos de suelo, ¿no es cierto? En X, en paralelo, miren, conexiones a varillas, conexiones a picas, o a las varillas Copperwell, a platinas, que siempre se utilizan las platinas es para hacer barras de sistemas de fuerza tierra, que nosotros utilizamos para derivaciones de tableros. Entonces, bueno, este depende ya, esto es un poco de la marca en sí, y que siempre nosotros recurrimos a los catálogos para escoger cada uno de los catálogos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a ver perdón, eh, el tipo de suelda, tipo XA, tipo TA, que se forma una T, tipo X. Aquí está el detalle de las estructuras que se van a realizar de terminales, la barra de cobre en sí, y el tema de cobre de desnudos. Entonces, esa es la suelda exotérmica, que al final se ve así. Entonces, bueno, vamos a poner un informecito así medio rápido, más que nada para que puedan ver ya en sí cómo. Entonces, la memoria técnica, ¿no es cierto? Entonces, como ya había comentado, aquí está la Tierra. Cada una de las ubicaciones de las puestas a tierra, mira, por ejemplo, aquí está una soldadura con pica, y aquí está el tema del mejoramiento del suelo, pica, mejoramiento del suelo, las conexiones a las varillas, bueno, aquí está igual la pica en una X, el, la, la tierra vegetal más mejoramiento, el grafito igual. Entonces aquí tenemos ya las conexiones de la varilla y ahí de cierta forma no se puede ver muy bien, pero aquí ya está el cobre ya enterrado. Entonces aquí tenemos una tipo T, una tipo pico, perdón, una tipo pica, una tipo T, tenemos otro tipo T. En la práctica ustedes van a ver una piedra así y bueno, nosotros les hemos puesto más que nada es para que no se, no se, no se golpeen las soldadores. A veces cuando termina la soldadura en el rato de colocar ya la arena, el mejoramiento, siempre viene con piedras. Entonces, pues a veces se, se corre ese riesgo, ¿no? De que no esté bien soldado, de que se rompa o de que se rompa la suelda. Aquí está otro tipo de sueldas, tipo paralelo, igual un chicote. Aquí está sobre las estructuras las cimentaciones civiles, y así, y bueno, aquí está cada uno de los detalles, ¿no es cierto? Como le había comentado, aquí también tenemos aquí ya las, las conexiones a varilla de las columnas que se realizan. De ahí, bueno, son varias fotografías de lo que se hace, ¿no es cierto? Ya lo que es en sí la práctica. Y, y como siempre tenemos aquí el tema ya, entonces este es el tema de las, ¿cómo se llama? El tema de las soldaduras. Y, ¿qué más tenemos aquí?
bueno, entonces ese es el detalle de cada una de las soldaduras. Y como último punto ya en sí es la medición de la resistencia, que se hace con el mismo telurómetro, ¿no es cierto? Entonces, en el telurómetro ustedes pueden ver los valores de resistencia que se obtiene con con el telurómetro. Bueno, este es una marca, bueno, para calibrado y todo eso. Entonces, la resistencia en sí, 228. Ya cuando, ya cuando se empieza a poner, a colocar el acero, así, a sumar, a fusionar con suelas exotérmicas, se logra bajar la resistencia, ¿no es cierto? Aparte de que siempre se pone mejorador, aparte de que esta tierra no tiene el tema de mejoramiento de suelo, entonces eso va mejorando con el pasar del tiempo, igual, un buen mantenimiento del sistema de la tierra, entonces eso nos ayuda. Entonces, eso básicamente trato de resumirles un poco. Obviamente el tema es bastante, tiene bastantes connotaciones, ¿no es cierto? Pero en sí, es el resumen lo que se hace y básicamente, como les había comentado ya, prácticamente es seguir este diseño y tener un software de proceso. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo más que me quiera hacer o tal vez alguna interrogante. Chicos, tal vez alguna duda, pregunta, sobre todo los que están en instalaciones y creo les tocó hacer un diseño, ¿no es cierto?, de puesta a tierra, hicieron bien, no lo sé. ¿Alguien, alguna duda, pregunta tal vez? Listo, parece que no hay preguntas, entonces veo que ponen todo claro en el chat, espero que así sea. Vamos a calificar esos informes de puesta a tierra, entonces. Ya chicos, entonces parece que no hay preguntas, ¿no es cierto? Les dejé en este momento el link, ¿no es cierto? Que para que me ayuden con la encuesta que siempre hacemos al final de cada conferencia. Por favor, no se olviden antes de irse de llenar eso, ¿sí? Entonces, si no hay más preguntas, no me queda nada más que agradecer, ¿no es cierto?, al ingeniero Mauricio Ortiz, en nombre de la Escuela de Formación de Tecnólogos, por habernos brindado, ¿no es cierto?, sus conocimientos y habernos mostrado parte práctica de lo que nosotros vemos aquí en las aulas, ¿no es cierto? Que es la parte de puestas a tierras. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos por haber asistido a esta charla. Igualmente, gracias ahorita, gracias a todos y